Vamos a ir al libro de Joel, hermanos, libro de Joel. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, Dios ha sido bueno. Gloria a Dios. Libro de Joel. Gloria a Dios. Su capítulo 2, del versículo 28 al 32. Joel, capítulo 2, del versículo 38 al 32. Dice su palabra, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al que le da vida a la Iglesia, que es su Santo Espíritu. Y a su letra dice así: y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. En el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entra el remanente al cual él habrá llamado. Padre Dios que estás en los cielos, en esta hora, Padre y Espíritu Santo, venimos nuevamente, Padre Celestial, delante de tu presencia, delante de ti, Padre Celestial, a pedirte, Padre, que seas tú discerniendo, Padre, la palabra, Padre bendito Dios, que traigas tú, Padre Celestial, a memoria, Padre bendito Dios, todo, Padre Celestial, lo que nosotros, Padre, estamos haciendo, Padre, sea para la honra y gloria tuya. En esta hora, Padre Celestial, pongo en tus manos mi vida, alma, cuerpo, mente y ser, Padre Celestial. Te damos las gracias por todo, Padre, y tu Espíritu Santo. Te alabamos tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu verdad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Dice su palabra, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hay una palabra de parte de Dios que en estos postreros tiempos, hermano, el Espíritu de Dios se ha derramado, y viene, hermanos, derramándose de tal manera que hoy estamos tan necesitados de su presencia, tan necesitados, hermano, de su amor y de su misericordia sobre nuestras vidas. Cuando dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, hermanos, hay que tener mucho cuidado, hermanos, sobre esta palabra, porque se va a derramar de su espíritu en todo aquel que sea de aquel remanente, aquel, hermanos, que está buscando la presencia de Dios, pero se va a derramar y se está derramando, hermanos, sobre todo. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos que estamos viviendo, el enemigo anda luchando porque sea derrotado el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque él ya está derrotado. Pero el problema de nosotros, hermanos, que vemos aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermano, y muchas veces a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Cuando el Espíritu de Dios está queriendo, hermanos, derramarse, porque es una promesa de parte de Dios. ¿Sabe, hermanos, que me inquieta, hermanos, el primer sermón de Pedro? Después, hermano, del derramamiento del Espíritu Santo, ¿sabe cuál fue el primer
se había venido sobre ellos, sobre la multitud que estaba, la presencia del Espíritu Santo. Dice, hermano, que el primer sermón que Pedro dio a la multitud fue, hermano, referente a estos versículos. Su primer sermón, hermano, yo no me acuerdo la primera vez. Hermano, la primera vez me acuerdo perfectamente a donde prediqué. Fue, hermanos, en el grano de mostaza. Y fue, hermanos, en reunión de caballeros, de hombres, en Asensunapán. Fue la primera vez que yo prediqué, que había buscado la palabra y había querido ver cómo Dios iba hablando en nuestras vidas. ¿Cuál sería el primer sermón de cada uno de nosotros que vamos a ir dando? ¿Qué vamos a traer del Espíritu Santo a nuestras vidas? Pero si usted se puede ver, hermanos, ahí en corte, donde dice que voy a derramar sobre toda carne, sobre todo, bueno, de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero me llama mucho la atención en el versículo 29 y dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en ellos. Va a caer un corte allí. Dice, y también sobre mis siervos y sobre mis siervas yo derramaré de mi espíritu. Es decir, que los primeros que se había derramado el espíritu no eran siervos y siervas de él. Porque hay un corte. Y me gusta el corte que lleva, hermano, porque ahí también, y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Pero cuando vengo a ver, hermano, que hoy, sí, hermanos, anda un montón de gente profetizando, diciendo, Dios me dijo. Y hermanos, hay una palabra de parte de Dios, que no todo, hermanos, se va a profetizar sobre una prosperidad, porque la prosperidad que el ser humano tiene que buscar, dice que la prosperidad que el ser humano tiene que buscar es donde la polilla y el orín no corrompe, no, hermano, destruye. Pero aquí, hermano, donde estamos viendo que las riquezas de este tiempo está tan complicado. ¿Sabe? ¿No ha visto las noticias? Yo un poco la empecé a ver. Hermano, el Estado de México ha sido golpeado grandemente por huracanes estos últimos días. Hermano, un lugar muy famoso que es Acapulco. ¿Cómo, hermanos, esas grandes estructuras, hermano, se han ido cayendo? Gente que ha invertido millones de dinero se está cayendo, hermano, y viene, hermanos, profecía sobre los pueblos, profecía sobre los lugares, pero, hermano, es de ir viendo, hermanos, para ir tomando atención de lo que la palabra está diciendo. Cuando dice voy a derramar de mi espíritu, cuando dice voy a traer sobre mis siervas, también voy a derramar, y sobre mi siervo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos necesitados que la presencia del Espíritu Santo sea derramado en nosotros? Por eso, hermano, muchas veces va venido aquello donde la presencia del Señor se mueve. Por eso cada día que pasa, hermano, estoy buscando su presencia, estoy buscando su amor, porque hay muchas palabras de parte de Dios donde dice, proclamaré esto entre las naciones para clamar guerra, despertará a los valientes, acercaos, venga a todos los hombres de guerra. Todos aquellos, hermanos, hombres y mujeres de guerra, donde la presencia del Espíritu, hay una guerra espiritual que nosotros la tenemos que vivir. Hay una guerra espiritual, hermano, donde el enemigo va a usar muchas veces a mi mismo hermano, al mismo hermano, que uno puede tener aquella confianza, y el enemigo lo va a usar. ¿Por qué, hermano? Porque la presencia de Dios está haciendo, hermanos, una guerra espiritual donde usted la tiene que pelear. Se va a derramar sobre el Espíritu, sobre mucha gente. Hermano, hay gente
lo está motivando a uno. Hay gente que le está diciendo siga adelante. Hay gente, hermano, que tal vez no está bien con el Señor y están hablando, profetizando, y hermano, pero uno puede decir, no, se anda mal de parte con el Señor, pero no se sabe si Él puede hacer un puente para que usted se salve. Cuando vemos, hermano, la presencia del Señor derramada sobre aquellos, hermano, me preocupa, hermano, porque aquí habla de un patrón, hermano, que dice, hermano, de esta manera, y derramaré. ¿Sabe que la abundancia, hermanos, material viene después de la abundancia espiritual? La abundancia del material, hermano, usted lo va a obtener cuando la abundancia de lo espiritual esté sobre vosotros. Cuando la abundancia de lo espiritual sea lo primero, hermanos, antes de cualquier otra cosa. La abundancia espiritual, hermano, por eso dice allí, y derramaré de mi espíritu. Pero hermano, cuando se derrama de su espíritu, allá por Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Lo material, hermanos, viene porque dice, porque vendrá el día grande y espantoso de Jehová. A mí me preocupa, hermano, cuando yo le digo al Señor, ¿estaremos preparados para eso? Donde la misma palabra dice que cuando venga ese día y los que van a vivirlo o los que lo podemos vivir, dice que no va a quedar ni una rodilla que quede, sino que toda rodilla va a ser doblada. ¿Quién va a poder estar parado para ese día? ¿Quién va a estar, hermano, con aquella erguido y decir, no, a pesar de que ya estos locos están profetizando que ya Cristo viene, que ya va a venir, y desde hace mucho tiempo hablan de la venida del Señor? Se están viendo los tiempos bien establecidos. ¿Cuánta gente anda profetizando? ¿Cuánta gente anda hablando de parte del Señor? ¿Cuántos altares en esta noche, hermano, están haciendo abominables? ¿Por qué dice? Porque cuando vea la abominación en mis altares, hermano, que no respetamos los lugares donde el Espíritu de Dios se derrama, dice que es una abominación delante de Jehová. ¿Y cuántos, hermanos, en este tiempo, altares, hermanos, donde la presencia de Dios moraba, están siendo contaminados por nosotros mismos? Y más principal, hermano, nuestro altar personal, nuestro cuerpo, donde dice que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, donde dice, hermano, que su vida le pertenece al Señor, donde hermanos, mucha gente, hermanos, anda como quiere. Lastimosamente, hoy me habla una persona y me dice, ya no voy a la iglesia, todos me han mentido. Yo le digo, pero el Señor no le ha mentido. Sí, pero todos mienten. El hombre le va a fallar, la mujer va a fallar. El problema es en quién pone su mirada usted. En la que anda profetizando, en la que está haciendo milagros, en la que anda haciendo, o verdaderamente la pone en el Dios que es sobre todo nombre. Cuando vemos, hermano, la palabra de parte de Dios, y dice, y también sobre los siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Por eso, hermanos, cuando Pedro empezó el día de Pentecostés, empieza a hablar sobre esto, hermanos, que la luna se convertirá en sangre y el sol se va a oscurecer. Hace poco tiempo, hermano, salieron, iba a haber un eclipse, hermano, yo estaba acostado, yo ni siquiera dije que había eclipse, no había eclipse, yo me acosté. Pero tiempos, hermanos, marcados, tiempos, hermanos, que la palabra habla mucho de esos tiempos donde va a venir mucho, hermano, para que veamos el día grande y temible de Jehová. Esta serie. Hay señales, sí, por todo el mundo.
Hay señales, hermano, que estamos viviendo cada día. Hermano, si mire, ayer está en Hechos 2, parece, en adelantito, donde dice, hermanos, que habla y le dice, hermano, que el vapor se convertirá en sombra. Hermano, se acaba de llover y no se aguanta el calor. En parte sonaba fresco, ¿verdad? Hoy estuve allá por donde la mamá de mi esposa, ¿verdad? Y no es un calor. Hay árboles, pero un calor. Hermano, y cuando empecé a meditar en esta palabra, hermano, voy viendo que tanta gente, hoy saben que hasta los carismáticos profetizan. Y rectos, porque profetizan y se cumple. Sí. ¿Saben que también la Iglesia Católica está agarrando ese mismo ritmo? Porque funciona. Sí, le funciona a la gente, hermano, cuando la gente empieza a profetizar y la gente empieza a dar su dinero, a decir, da tanto porque Dios te va a prosperar, da esto porque Dios te va a hacer. Y sí, hermano, pero muchas veces, hermanos, cuando uno empieza a profetizar y le dice, mira, apartate del pecado porque el pecado te va a llevar a la muerte. A mucha gente no le gusta hablar de eso. ¿Por qué? Porque queremos una prosperidad material aquí en esta tierra, pero no nos preocupamos por la prioridad material que va a haber ahí en los cielos, porque si no llenamos del Espíritu Santo, no vamos a poder ser llenos del Espíritu. Y no critico de una iglesia, cada quien vive como pueda vivir, porque si yo les digo que si no andamos listos, cualquiera los puede engañar. Cualquiera puede venir y decirle, mira, esto va a pasar. Ahí hablan, hermanos, profetizan y dicen, va a haber un temblor en tal parte. Hermanos, si desde Estados Unidos, desde ¿cómo se llama? Desde la Florida por acá, hermano, es un estado de que se mece, hay mucho movimiento, hermano, de las plaquetas. Uno le puede decir, mire, profetizar va a haber un temblor y va a ser de tanto, pero hay que orar al Señor para que sea de menos. Bien, hermanos, si solo sacude, ven, porque estábamos orando. Dice la palabra, hermanos, el día grande y terrible viene de Jehová, ni aunque uno ore y haga ayunos como uno quiere hacer, no. Hoy encontré una señora, hermanos, una hermana hablando y me da una palabra de parte del Señor, ¿verdad? Ella hablaba con otra hermana y le decía, el Señor me está mandando a predicar a los parques. Pero yo estoy ayunando y vigilando y haciendo bastante cosa. Y me ha venido un ataque porque el Señor me manda, y yo oía que a cada ratito el Señor decía, el Señor me manda. Yo estaba de espalda, me volteé y empecé a ver. Y cuando la volteo a ver, me dice el Señor, decirle que con sus ayunos y su vigilia se va a quedar sin obedecer. Yo me volteé, la vi y le dije, dice el Señor, le dije yo que con sus ayunos y su vigilia se va a quedar sin obedecer. Y empezó a llorar a usted. Y dice, y le digo, hace muy poco tiempo usted se subió a un bus y le dieron deseo de predicar y no lo hizo. Empieza a decir que se había subido y todo. Qué bueno porque hay una vigilia, qué bueno porque lo hace. Pero si no obedecemos, eso es peor. Porque la desobediencia, aquí en este libro, dice que tiene un pago. Y es consecuencia grande. Porque el pueblo de Israel, ¿por qué no entraba a la tierra prometida? ¿Por obedientes? No, por desobedientes. Hermano, cuando estamos viendo esta palabra y vemos que Dios va a derramar de su espíritu y va a derramar ese fuego, dice, hermanos,
que la presencia del Señor va a ser derramada sobre vosotros. Y dice así, en el 30, y dará prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuántos queremos llegar a ese día? Yo creo que nadie. Hermanos, y con un medio temblor que le mande a uno, ahí se pone. Hermano, si los huracanes que están viniendo ahorita, yo estaba viendo que han destruido toda la costa, hermano, de México para allá. Hermano, imagínese que nosotros, hermanos, estamos en la gloria. Nunca, hermanos, ha venido un huracán que verdaderamente sofre. Y yo les puedo asegurar que con un huracán que venga, estas láminas, así como están de medias amarradas, no quedan buenas. Porque sostienen el viento que sopla ahí va más de 300 a 400 kilómetros por hora. Ese es el día grande y temible de Jehová, que muy pocos lo están viviendo, pero cuando venga ese día, hermano, dice, hermano, que no vamos a estar de pie, que toda, hermanos, vamos a tener que caer de la rodilla. Pero ¿por qué, hermano? O en este tiempo no vivimos lo que Dios quiere que vivamos, que profetizamos, que andemos, hermano, en aquella cobertura de parte de Dios. Dice en Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potestades de los cielos serán conmovidas. Hay una etapa y hay algo y un camino donde usted está siguiendo. Dice primero, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, se está viendo. Después derramaré y también sobre toda mis siervos y mis siervas, se está viendo. Ya. Pero hermano, lo que estamos esperando después de la gran tribulación, dice, estamos esperando un arrebatamiento, que estamos esperando la venida del Señor, que estamos viendo, hay un camino, hermano, y estamos quizás ya a las puertas de que ese día, hermano, venga. El problema es que estamos preparados para ese día. Los iremos con el Señor, cuando suenen las trompetas, estaremos volando o estaremos, hermano, quedándonos para que ese día venga donde nosotros, hermano, no vamos a poder estar de pie. ¿Por qué? Porque Él va a derramar de su ira. Y muchos dicen, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando uno, hermano, viene al Señor y le dice, ocúpate de lo mío, porque yo me voy a ocupar de lo tuyo. Dice, hermanos, que la bendición espiritual, después viene lo material. Hay que llenarlo de la presencia de Dios. Hay que decirle al Señor cuánto le amamos para estar bajo su cobertura. Dice la palabra que todo el que invoca el nombre del Señor, allá por Romanos 10:13, dice que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Así lo dice también aquí, pero también dice, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual Él habrá llamado. Estamos en ese remanente que Dios ha llamado. Estamos en ese remanente, vamos a estar en esos llamados para poder estar bajo la cobertura del Espíritu Santo. Estaremos, hermano, llenándolos de su presencia. Hoy más que nunca, hermano, tenemos que estar a la expectativa. Hay mucho engaño en las redes sociales. Hay mucho. Hay gente hablando, hermano. Y dice la misma palabra, vuélvete a los antiguos rudimientos, vuélvete a
tierra. Vuélvete a eso. Vuélvete a cantar aquellos himnos, hermanos. Hoy la gente canta. Y no voltea a ver si a Dios le agrada o no le agrada. Si le voy a agradar al hombre o le voy a agradar a la mujer. ¿O no? Tan complicado que estamos viviendo, hermano, estos últimos días, donde la misma palabra dice en el 32, y todo aquel que invoque el nombre del Señor, el nombre de Jehová, será salvo. Dice la palabra, hermanos, que cuando Jesús vino a morir, los hermanos de Israel no creían que él era el Mesías, no lo aceptaron que él era el Mesías. Cuando dice, hermanos, que de Sion y de Jerusalén habrá una salvación. Cuando él llegó a Sion, hermanos, se divide el templo de Jerusalén. Por eso dice, en la nueva Jerusalén, en el monte de Sion. Hermanos, cuando estamos viendo que Dios va a venir y nos va a llevar a una Sion, una ciudad, a la nueva Jerusalén. Hermano, ¿por qué? Porque en él va a haber vida y abundancia. Por eso dice, hermanos, que va a haber una salvación. ¿Para quiénes? Para aquel remanente, hermano. Para aquellos siervas y siervos que fueron llenos de su espíritu. Para aquellos que buscaron su presencia. Para aquellos hermanos que decidieron dejarlo todo y servirle. Se complica uno, porque muchas veces el Señor quiere un pueblo que esté dispuesto a hacer su voluntad. Porque les cuento, la voluntad de Dios se va a hacer, queramos o no queramos. Es decir, su voluntad va a salir, hermanos, queramos o no queramos. Por eso, hermanos, en este día, yo digo, levantémonos, hermanos, en aquel gran gozo, porque el Señor ha abierto, hermanos, todo aquello que Dios ha querido darnos. Dios va dándolos a cada uno de nosotros. Por eso dice, hermanos, en Jeremías 31:7. Jeremías 31:7 dice, porque así ha dicho Jehová, regocíjense en Jacob con alegría y da voces de júbilo a la cabeza de nación, a hacer oír, alabar y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. ¿Tenemos ese remanente, hermano? Estaremos en ese remanente donde la presencia de Dios va a estar sobre nuestras vidas. O solo, hermanos, estamos esperando que Dios venga y no tenemos esperanza, porque dice la palabra, mientras vida hay esperanza. Dice también en Romanos 9:27, también Isaías clamó tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. ¿Cuántos salvos vamos a ver? Eso quiere decir, hermanos, que aunque el Espíritu de Dios se derrame en nosotros, no quiere decir que debamos a ser salvos, sino que el que hace la voluntad y clama el nombre de Jesús. Porque no es fácil, hermano. No es fácil estar trabajando bajo la cobertura del Señor. No es fácil mantenerse en este camino. No es fácil mantenerse en esta brecha. No es fácil tomar, hermanos, el yugo y ligera. Toma mi yugo porque ligera es mi carga. Es muy difícil, hermanos, pararse. Y, hermanos, muchos critican a Pedro. Y dice, fue imperativo, hermano, y quería conocer lo sobrenatural. ¿Cuántos como Pedro deberíamos de estar en este lugar para querer conocer lo sobrenatural? ¿Cuántas manos sanadoras pueden haber en este lugar? Bastante.
Dios quiere usar a personas que se dejen usar. Porque Dios quiere usar a aquel que realmente está necesitado de su presencia. Así que, hermanos, cada día que somos, ¿qué pasa? Volvámonos a ese remanente fiel que Dios quiere. Ese remanente fiel donde solo su presencia y su amor van a ir adelante de nosotros. Y le digo, hermanos, si empezamos a buscar lo espiritual, por ende va a caer lo material. Es decir, que las cosas dice que caen por su propio peso. Si yo busco de Dios, lo sobrenatural va a venir y lo material también va a llegar a mi vida. Por eso dice, hermanos, que le decía Marta, Marta, afanada y turbada. Marta, afanada y turbada. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, decidimos como Marta estar haciendo cualquier cosa y no como María estar en los pies del Señor? Así que vamos a orar, ¿verdad? Padre Dios que estás en los cielos en esta hora, Padre y tu Espíritu Santo, venimos, Padre Celestial, en esta noche, Padre Celestial, a pedirte, Padre, de esa llenura de tu Espíritu, porque hay un patrón, Padre bendito Dios, donde dice que ya estamos, que se va derramado sobre toda carne tu Espíritu. Lo estamos viviendo. Tu